La princesa Diana es y siempre será un ícono para la sociedad. Una mujer que entró pisando fuerte a la familia real británica y que en definitiva movió mucho más de lo que ellos hubiesen querido. Víctima de un matrimonio desleal y de un esposo que nunca la amó. Víctima de un sistema que intentó con cortinas de humo camuflar todo, incluso haciéndola pasar como una enferma mental. Hoy conoceremos a profundidad la verdadera historia no solo de Lady Di, sino también la problemática y decadencia en la que viene la familia real desde que sus más oscuros secretos empezaron a ser revelados y que incluso al día de hoy lo continúan siendo, a pesar de que ellos tanto quieran disimularlo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Espero que estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí, te sugiero muchísimo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y los invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla. Dale me gusta y comenta este video, ya que eso me ayuda de verdad muchísimo a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. En la tarde del 1 de julio de 1961, en el estado de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra, John Spencer, de entonces 37 años, y Frances Ruth Roach, de 25, daban la bienvenida a su cuarta hija, a quien nombrarían Diana Frances Spencer. Su nacimiento traería felicidad para ambos. Sin embargo, la pareja no pudo ocultar su decepción por el hecho de que no hubiera nacido un varón. Los Spencer ya contaban con dos hijas mayores, Sarah y Jane, y el tercer hijo había sido un niño a quien llamaron igual que su progenitor John, pero tras 10 días de su parto, este había fallecido, lo que significaba que la casa había quedado sin un heredero al título de conde que más adelante se sabía que tendría el padre. De hecho, era tanta la expectativa de que el nuevo bebé que llegara fuera un niño que el matrimonio ni siquiera había pensado en un nombre femenino, así que apenas una semana después del parto de la bebé decidirían su nombre, Diana Frances, el segundo nombre en honor a su madre. Los problemas entre la pareja no demoraron en aparecer frente a la incapacidad de la mujer de darle un varón a la familia, lo que por supuesto se salía de su control, pero parece que para aquel entonces no se sabía. Aquello sería causa de discusiones, ya que Frances se sentía humillada y cansada de los reproches de su esposo, y aquello no haría más que fragmentar la relación de por sí inestable que habían tenido. Sin embargo, quien más se vería afectada con toda la situación fue la más pequeña de sus hijas, que en un silencio enormemente doloroso solo supo culparse por no haber nacido varón. Para fortuna de la familia, 2 años después de Diana nacería Charles o Carlos, quien era el tan esperado heredero, pero de un matrimonio que estaba a milímetros de desmoronarse. En 1975, John heredaría el título de conde Spencer, por lo que su esposa pasaría a ser llamada viscondesa Altorf, y Diana, al igual que todas las hijas, se convertirían en lady, que era la manera en la que eran llamadas las mujeres de noble nacimiento. Los Spencer habían estado estrechamente aliados a la monarquía británica y de hecho varias generaciones solían alquilar Park House, que era una mansión que era propiedad de la reina Isabel II, y además eran vecinos de la casa de Sandringham, donde la familia real solía pasar las vacaciones, por lo que los hijos de la reina solían jugar con Lady Di. Con una amplia comodidad económica y envidiable reputación, todos pensaríamos que no había nada más que la familia pudiera desear, pero como siempre he sabido, los conceptos sobre el precio y el valor son dos temas diferentes, a pesar de que no sepan diferenciarse, pues aunque en el hogar no parecían tener alguna carencia económica, sí faltaba algo: amor.
El matrimonio entre John y Frances se había dado por el interés de la unión de dos linajes nobles, pues ambos eran cercanos a la corona británica. No obstante, aquello no fue motivación suficiente para permanecer juntos y en 1967 terminarían por divorciarse. Con escasos 6 años, Lady Di vería a su madre empacar las maletas e irse de casa sin mayor explicación, sintiendo dentro de sí que todo era su culpa, quedaría desorientada e inmensamente decepcionada, aunque claramente era muy pequeña para procesar todo lo que sentía. 2 años después de la separación, la madre se casaría con una nueva pareja y se iría a vivir a Escocia, desde donde se peleaba por la custodia de sus hijos. Sin embargo, jalando al otro lado de la cuerda permanecía su ex esposo con el mismo propósito y fue este quien finalmente la obtendría. En casa del progenitor, la situación sería bastante desoladora para los hijos al no poder comprender por qué de un día para el otro el hogar en el que habían nacido de repente no existía más. El padre tampoco sería de mucha ayuda, pues dentro de su propia angustia no supo cómo darle consuelo a los niños y, contrario a la proximidad que estos necesitaban, no hizo más que aislarse, tratando de sustituir sus sentimientos no expresados con regalos, logrando con esto ampliar el vacío ya bastante grande de sus corazones. Encerrada en un cuarto lleno de juguetes, pero sin la calidez del afecto, dormía Diana al lado de su hermano Charles, quien cada noche lloraba hasta quedarse dormido. Aquella escena y no poder hallar la manera de consolarlo incrementaría el dolor en la niña, que depositaba tanta atención en sus peluches que en su ingenuidad llegó a pensar que ellos eran su verdadera familia, una familia que no estaba rota y en la que sí había amor. En 1976, el padre se casaría con Rain, condesa de Dartmouth. Sin embargo, su llegada, en lugar de mejorar la situación de invisibilidad en la que se sentía la para entonces ya joven Lady Di, por el contrario, empeoraría y tendría con su madrastra una relación particularmente mala, llegando incluso a apodarla Acid Rain, que se traduce como lluvia ácida. Los problemas entre ambas trascenderían a tal punto en el que incluso en una oportunidad Diana llegaría a lanzarla por las escaleras. Unos años más tarde, la mujer describiría su infancia como una bastante infeliz y muy inestable. Sería tal vez esas mismas circunstancias las que llevarían a Lady Di a crecer como una chica tímida que, a diferencia de la mayoría de mujeres de su edad, no buscaba para nada llamar la atención, y eso incluiría también no sobresalir académicamente. Sin embargo, descubrió otras actividades que estaban más afín con su esencia, pues era una chica con bastante inteligencia creativa y se destacaba con facilidad en todo lo relacionado al arte y la humanidad. Ella, por ejemplo, había aprendido a tocar el piano perfectamente, le apasionaba bailar, era excelente deportista, incluso obteniendo varias medallas en natación, pero lo que definitivamente la hizo resaltar sin siquiera buscarlo fue su carisma, sensibilidad y calidez, valores que más tarde en su vida la harían convertirse en una de las mujeres más amadas y admiradas de la historia. A la edad de 16 años, Diana se mudaría a Suiza a finalizar sus estudios en el Instituto Alpinby de Manette. Un año más tarde regresaría a Londres, en donde compartiría un piso con otros jóvenes de su edad. Mientras definía qué iba a hacer con su vida, aceptaría varios trabajos mal remunerados, pero que eran de su agrado, como por ejemplo ser instructora de baile para jóvenes. No obstante, para su desdicha, un accidente montando esquí la haría perder dicho trabajo. Luego encontraría empleo como asistente de un jardín preescolar, sería también maestra de una guardería, además se desempeñaría como anfitriona en las fiestas y, como si lo anterior fuera poco, también trabajaría como niñera. Todo lo anterior había sido, al parecer, ella intentando buscar labrarse su propio destino, pero claramente no por algo económico, pues como sabemos su familia estaba bastante bien posicionada económicamente, e incluso su mamá le compraría un apartamento en Colher Court en Londres como regalo de su cumpleaños número 18. A pesar de lo traumático que había sido la separación de sus padres, la joven Lady Di no renunciaría en continuar creyendo en el amor y, por supuesto, en
la idea de enamorarse, aunque precisamente por sus malos recuerdos tenía claro que debía comprometerse solo con un hombre de quien se sintiera realmente enamorada, y de esa forma podría evitar que la triste historia de sus progenitores se repitiera con ella, lo cual de hecho se convirtió en su mayor temor. Diana no demoraría en conocer al hombre con el cual tener un amor idílico. Se trataba de Charles Philip Arthur George, el príncipe de Gales e hijo mayor de la reina Isabel II y heredero de la corona. Él había sido invitado a la casa familiar de los Spencers a una cacería de faisanes, donde se encontraría con la joven que también estaba allí pasando las vacaciones. Él tenía para ese entonces 29 años y estaba saliendo con Sarah, la hermana mayor de Lady Di. Sin embargo, las cosas entre los dos no habían fluido, y eso que el príncipe era uno de los solteros más cotizados. Por aquellos tiempos, y sobre todo dentro de la monarquía, era de suma importancia que la futura princesa fuera virgen. Esto no solo con la intención de garantizar su pureza y entrega de su bien más preciado solo a su esposo, sino además porque su virginidad aseguraría que no existieran escándalos de ex amantes que amenazaran o revelaran intimidades de la pareja del futuro rey. Además de este requisito, Diana cumplía con varios más que no son fáciles de alcanzar. Ella provenía de una familia noble, era recatada y, como cereza al pastel, absolutamente hermosa. La joven, por su parte, y a diferencia de su hermana mayor, no demoraría en sentir una gran atracción hacia el príncipe. La vasta experiencia de Carlos en los temas del amor en comparación con Lady Di le facilitarían las cosas para seducirla, y tras presentarla ante su madre, nada más y nada menos que la reina de Inglaterra, la pareja se comprometería rápidamente, ya que la chica había sido muy bien recibida por los integrantes de la realeza. A pesar de que los prometidos se habían esforzado por mantener su compromiso con total discreción, los paparazzis, que siempre estaban al acecho por tener en sus portadas las mejores noticias, se enterarían de la existencia de Diana. Sin embargo, al indagar sobre quién era ella y por qué el príncipe la había elegido como su futura esposa, aumentaría la intriga, pues de la joven solo se conocía que era la hija de un aristócrata, pero más de ahí no obtuvieron nada. Desde entonces, la chica, que siempre había tenido una vida completamente ordinaria, de repente se convertiría en la atracción de todo un país. Aunque el acoso de los fotógrafos ya comenzaba a costarle, el estrés sería opacado por la emoción de estar próxima a casarse con el hombre de sus sueños, y sería así como el 24 de febrero de 1981 la pareja haría oficial su compromiso, y a través de una entrevista que brindaron ese mismo día, en el rostro levemente sonrojado pero dulce de la mujer se reflejaría su felicidad. No obstante, parecía diferente para él, ya que tras la pregunta del periodista de ¿están enamorados?, una afanada Diana respondería por supuesto. Sin embargo, aunque tanto la pregunta como la respuesta parecen obvias, la forma en la que el príncipe contestaría sería el primero de los muchos sinsabores que Diana tendría a su lado, pues él respondió lo que sea que estar enamorado signifique. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Well, it Put your own interpretation. obviously means two very happy people. El 29 de julio de 1981, en la Catedral de San Pablo en Londres, se celebraba la tan esperada boda de cuento de hadas, a la que asistieron alrededor de 3.500 invitados. A la iglesia ingresaría una hermosa y joven novia luciendo un vestido despampanante, blanco e impecable, que simbolizaría la pureza con la que se entregaría incondicionalmente al hombre que la tomaría como esposa. La audiencia televisiva superaría los 700 millones de personas, al tiempo que 600.000 espectadores se alineaban en las calles para celebrar la unión. No obstante, la decoración y el vestido de la novia no serían lo único que llamaría la atención, sino además el hecho de que durante los votos Diana decidiera no leer las palabras que prometían obediencia absoluta hacia su esposo, como tradicionalmente siempre se había hecho. Ese voto había quedado por fuera a pedido de la pareja, y aquello provocaría uno que otro comentario entre los más conservadores, aunque también admiración por parte de otras mujeres jóvenes que desearían haber hecho o hacer lo mismo el día de su matrimonio.
Después de la boda, la ahora princesa de Gales esperaba que el hostigamiento de los paparazzi cesara, pero no fue así y por el contrario se intensificaría. A causa de ello, tendría que quedarse siempre encerrada en el enorme palacio de Buckingham, rodeada únicamente de sus empleados, pero carente de ese afecto y proximidad que desde su infancia venía buscando. El poder salir a hacer cosas tan cotidianas como las compras se convertiría de repente en un anhelo que desde las grandes ventanas del palacio lo veía partir, pues afuera permanecían aglomerados los paparazzis esperando un mínimo descuido suyo para fotografiarla. Esto le permitiría comprender más a fondo el peso de la responsabilidad que significaba ser parte de la realeza. A pesar de que aquellos pensamientos la llenaban de ansiedad, la tranquilizaba pensar en el hecho de que su esposo estaría ahí para apoyarla y guiarla. Sin embargo, durante la luna de miel en un yate real de Britania, prontamente esa seguridad y confianza se quebraría al escuchar una conversación por teléfono que Charles mantenía con otra persona mientras estaba en el baño preparándose para ducharse. Allí le decía a alguien: pase lo que pase, siempre te querré. Lady Di comenzaría a sospechar que su esposo estaba teniendo un amorío y rápidamente lograría confirmarlo al encontrar en el diario de él una foto de la mujer a la que parece ser él siempre había amado. Se trataba de Camilla Rosemary Shand, más conocida como Camilla Parker Bowles, que eran los apellidos de su primer esposo. Antes de casarse, específicamente en el año 1970, la mujer de entonces 23 años había conocido en un partido de polo al soltero príncipe de Gales de entonces 21. Tras una breve conversación, la atracción entre ambos fue inmediata, pues tenían diversos gustos en común, ya que aparte del polo, los dos disfrutaban de la pintura, la jardinería y la equitación. Sumado a eso, la personalidad alegre, bastante segura y perspicaz de la mujer seducirían a Carlos, quien no dudaría en proponerla ante su madre como una buena candidata para ser su esposa. No obstante, ante los ojos de la reina, la joven estaba muy lejos de ser la mujer idónea para estar al lado del futuro heredero de la corona. Para comenzar, ella venía de una familia tradicional que, si bien era de clase alta y adinerada, no poseían ningún título nobiliario, el cual es un privilegio concebido desde la antigüedad que distingue a los miembros de la nobleza de los ciudadanos del común. Sumado a lo anterior, ella no era una chica tierna e inocente ni se mostraba sumisa, pero lo que terminaría por convencer a la reina Isabel II de que Camila no era la mejor elección para su hijo sería que ella no era virgen. A pesar de la desaprobación de su madre, el príncipe decidiría continuar su noviazgo, pero este terminaría abruptamente luego de que él viajara al extranjero para unirse a la Marina Real. Aunque se desconocen los motivos puntuales de la ruptura, durante aquel tiempo de ausencia, la joven se casaría con Andrew Parker Bowles, un novio con quien había mantenido una relación intermitente. La noticia le rompería el corazón a Charles, pero pese a su tristeza, este aceptaría con resignación la decisión que ella había tomado, pues sabía que a fin de cuentas ellos ni siquiera podían casarse, ya que no habían recibido la aprobación de la familia real. Sin embargo, ambos continuarían solo con una amistad, pero una amistad con cenizas de amor que no demoraría en avivarse. Enterarse de todo esto había sido bastante decepcionante para la princesa, pues incluso ella ya había conocido a Camila después de que su entonces prometido se la presentara solo como una amiga cercana. Y Lady Di, siendo aún una joven muy inocente y sin malicia alguna, encontraría en aquella mujer unos años mayor y conocedora de los temas del amor un gran apoyo. A ella precisamente le pedía consejos sobre su matrimonio, pero ahora se daba cuenta que se los estaba pidiendo a quien lo destruiría. Desde antes de la boda, el príncipe y Camila iniciaron una relación extramatrimonial, aunque recordemos que ella ya estaba casada mientras que él estaba en planes de hacerlo. Tras escuchar la conversación de su esposo en el baño, la princesa comenzó a sentir temor sobre si él iba a respetar su unión sagrada.
ingenuamente creyó que sí, que los votos eran pactos que nunca iban a romperse. No obstante, sus miedos se materializarían una vez más tras encontrar en el escritorio de su esposo un cofrecito en el que habían 2 brazaletes con las iniciales G y F, los cuales hacían referencia a Gladys y Fred, apodos que el príncipe y su amante solían decirse. Diana lo confrontaría y él no haría ni el más mínimo esfuerzo por negarlo. En ese momento, ella se daría cuenta de que había entrado en un matrimonio en el que tendría que remar prácticamente sola si quería que éste se mantuviera a flote. El tiempo iría pasando y ellos continuaron simulando ante la prensa ser esa pareja de cuento de hadas y la fiel representación de la ternura. Justo de esa última manera los describirían en un evento público donde del rostro de la princesa caerían unas lágrimas que no pudo contener por más que quiso, pues hasta entonces continuaba intentando ocultar la desdicha que era su matrimonio. El 5 de noviembre de 1981, la familia real anunciaría con dicha el embarazo de la princesa de Gales y 12 semanas después, esta caería por las escaleras de Sandringham, lo que le causaría hematomas, pero por fortuna el bebé resultaría ileso. Años más tarde, Diana confesaría que aquel suceso no se había tratado de un accidente, sino de un acto intencionado, ya que la relación con el padre de su hijo iba tan mal que tuvo grandes problemas emocionales que exteriorizaría haciéndose daño. La mujer al lado de su esposo se sentía completamente inadecuada, ya que a pesar de llevar tan poco de ser la esposa de Charles o Carlos en español, solo recibía de este indiferencia, lo que la haría sentir desolada y buscando quizás algo de atención, se arrojaría por las escaleras en un desespero por callar su dolor. También confesaría que por los mismos motivos había sufrido de bulimia nerviosa. En este trastorno su esposo había tenido una implicación directa, ya que poco antes de anunciar el compromiso con Diana, él le pasaría la mano por la cintura y se acercaría con sutileza a su oído para susurrarle: "Estás un poco gordita aquí, ¿no te parece?". Aquella afirmación la haría sentirse tan minúscula que a meses de celebrarse su boda había perdido más de 10 centímetros de cintura, lo que la haría sentirse algo aliviada al creer que había encontrado la manera de liberar la tensión, pero en realidad esa sería la entrada al infierno en la tierra, ya que la bulimia se convertiría en un círculo vicioso entre el placer por eliminar la comida y la sensación de culpa y fracaso al no poder controlar sus impulsos. Esto terminaría por hundirla en un túnel que parecía sin salida y toda la situación la llevaría incluso a empezar a autoherirse en sus brazos y piernas, en áreas por supuesto donde pudiera ocultarlas, llegando incluso al límite en una ocasión cuando intentaría cortarse las venas. Me parece importante resaltar que aunque la manera de actuar de Diana parece a simple vista actos afanados por atención, hay que tener en cuenta que a su corta edad de 19 años se enfrentaba a un matrimonio infeliz con un hombre más de 10 años mayor que minimizaba como pataleta su dolor y que para empeorar las cosas amaba a otra mujer. Además, con un embarazo en el que en lugar de sentirse amada y protegida por el padre de su hijo, se sentía sola en un palacio enorme que, a pesar de que contaba con trabajadores a su mando, nada de los lujos y comodidades que allí tenía podían llenar sus vacíos emocionales que cargaba desde una infancia carente de amor y la cual se repetía en su adultez. Todo lo anterior sumado al hecho de que se enfrentaba a la responsabilidad de aprender a comportarse en público de manera idónea, es decir, aprender a ser una princesa en el amplio sentido de la palabra en tiempo récord y siempre frente a la opinión pública. El 21 de junio de 1982, Diana daría a luz a su primer hijo, a quien le daría por nombre William. A pesar de que ella estaba feliz por tener en sus brazos a su amado bebé, inevitablemente llegarían las consecuencias de todos los cambios que le había dado a su vida en el último año, cayendo así en una depresión posparto.
A diferencia de como había hecho antes, esta vez ella decidía hablar sobre lo que le estaba sucediendo. No obstante, su depresión y repentina tristeza profunda sería completamente difícil de comprender para la familia real, pues por aquel entonces aún no se hablaba tan abiertamente sobre las enfermedades o trastornos psicológicos, mucho menos entre la élite que cuida tanto su imagen y la manera en la que otros los perciben. Por ese motivo, ellos comenzarían a pensar que Diana simplemente no era una mujer fuerte y que estaba mentalmente inestable, y aunque lo último era cierto, ellos no lo tomarían de la manera adecuada como para comprender que eso significaba que necesitaba ayuda y no un ojo crítico que la aislara. Si las cosas con Charles ya eran difíciles, con su familia no serían más fáciles, pues la forma de actuar de él estaba completamente normalizada en su hogar. Es decir, que amar a otra mujer y se casara con otra diferente no era más que el común denominador de la realeza. Además, no era la primera vez que un hombre de la familia real se casara bajo intereses diferentes a los relacionados al amor. Sin embargo, la cuestión era que Lady Di no era igual que todas esas mujeres sumisas anteriores y comprendía que, aunque nadie entendía su dolor, este era real e injusto. No obstante, la manera en la que ella veía las cosas le traería la desaprobación y distanciamiento de los otros miembros de la familia real, empezando por su suegra, la reina Isabel II, que se limitaría a ignorar lo que estaba sucediendo. Por otro lado, Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina, sentiría por ella cierta compasión, pues la dulzura de Diana causaba el deseo de protegerla. Además, él conocía de primera mano la sensación de estar en un lugar ajeno y de no pertenecer, ya que él, al igual que ella, no eran originalmente la realeza. Sin embargo, el hombre no podía hacer más por la joven que aconsejarla y brindarle algo de acompañamiento. Quien definitivamente no pensaba de la misma manera era Ana, la hija del rey y la reina, quien pensaba que el afán de atención de su cuñada podría traerle graves consecuencias a la monarquía. Además, ella era sumamente fastidiosa con la joven, pues sentía que no hacía parte de los suyos, y entre ellas creció una fuerte enemistad que jamás logró recomponerse. La persona que definitivamente más intimidaba a Diana era la abuela de Carlos y reina madre Elizabeth, quien al principio la había recibido en la familia con regocijo, pero ahora, al ver que aquella chica no era sumisa como pensaba, se sintió completamente decepcionada. De su mirada había un constante reproche silencioso hacia la joven, pues para esa señora era completamente normal que el futuro rey fuera feliz con más mujeres aparte de su esposa. ¿Qué tan difícil era aceptar que él disfrutara estar con Camila si total la esposa ante la sociedad ya era Diana? Para la abuela era simplemente inconcebible que hubiese un divorcio entre ambos y que la esposa de su nieto no aceptara su perspectiva ortodoxa y machista de ver las cosas, haciendo sentir a la princesa que tenía una percepción de un cuento de hadas sobre cómo debían ser las relaciones. A ver, señora, pues obvio, ella era una princesa, o sea, era lo menos. De hecho, esta abuela se impacientaba con ella, diciéndole que debía madurar de una vez por todas. Sin embargo, aquella ecuación no terminaría de cuadrarle jamás a Lady Di. Así que, a pesar de echarse a una familia entera encima, empezaría a levantar su autoestima pisoteada para posicionarse al lado de quien la había elegido como esposa, en lugar de mantenerse en las sombras para no incomodarlos. Como les mencioné antes, luego del matrimonio estaría lejos de calmarse el frenesí de los paparazzis con la princesa, y rápidamente comenzaría lo que llamarían la Lady Manía, que era la fascinación por Diana y absolutamente todo lo que tuviera que ver con ella. Una de las cosas que más había causado furor era su acercamiento con la sociedad, pues en su corta experiencia en los protocolos reales, ella saludaba a la mayor cantidad de personas posibles, recibía todas las flores que le eran dadas, aun cuando sus manos no lograban abarcar más, y en su rostro permanecía una genuina sonrisa apenada con la que agradecía los gestos de amor de la gente.
Para aquel entonces, la mujer no entendía lo que ese aparentemente pequeño gesto significaba para las personas que sentían que ella había llegado para darle un aire fresco a la monarquía siempre tan distante, acercando de forma figurativa la corona británica a todos quienes la habían visto tan inalcanzable. Como si eso fuera poco, la princesa era increíblemente glamurosa y sobresalía por su estilo y elegancia, cosa que otras mujeres, aún con su mismo poder adquisitivo, no lograban ni con el mayor esfuerzo igualar. La joven se convertiría entonces, sin buscarlo, en un ícono de la moda y la belleza, en conjunto con un corazón noble y sensible, una mezcla poco habitual entre su círculo social. Sin embargo, caminando al lado de ella, pasaba por inadvertido el príncipe de Gales, y no porque no se viera impecablemente vestido o porque su presencia no llamara la atención, sino por el hecho de que la calidez de Diana lo ensombrecía. Acostumbrado a pasar entre la multitud y que miles de admiradores quieran saludarlo, sería un shock para él darse cuenta que tras su matrimonio, él había pasado a un segundo plano y su esposa, quien se suponía debía ser su acompañante, se había convertido en el centro de atención. Mientras caminaban en medio de la gente, el príncipe alcanzaba a escuchar la decepción de quienes estaban cerca a él por no estar al lado de la calle donde pasaría Diana para saludarla a ella. Esto lo dejaría amargamente desconcertado y su disgusto lo dejaría ver en un discurso camuflado de humor en el que diría: he llegado a la conclusión de que sería mejor tener 2 esposas para cubrir los 2 lados de la calle y así yo podría estar en medio dirigiendo la operación. La cosa es que mientras todos se reían creyendo que solo se trataba de un comentario jocoso con respecto a la Lady Manía, su esposa sonreía apenada, pues sabía que en el fondo Carlos estaba molesto. Como princesa de Gales, la mujer debía desarrollar obras de caridad en nombre de la realeza, pero más allá de que sus labores sociales correspondiera a obligaciones, estas en realidad se convertirían en su propósito en la vida. Diana se sentiría fuertemente impulsada en ayudar en causas donde pocos querían inmiscuirse, como la de las personas que padecían VIH o de lepra. Su misión con ellos era desestigmatizar su condición y que los demás dejaran de verlos como una parte indeseable y sin posibilidades dentro de la sociedad, pues ella sabía que la enfermedad no iba a transmitirse si había un roce de manos o una charla, y de hecho, para demostrar su compromiso, les estrechaba la mano a niños que padecían lepra, así como a jóvenes que sufrían de VIH. Además, daría un emotivo discurso sobre el tema donde señalaría que el VIH no hace que sea peligroso conocer a las personas. Pueden estrecharles las manos y darles un abrazo. Dios sabe cuánto lo necesitan. Sus palabras serían aplaudidas por el público, pero en la privacidad de la familia real no recibió la misma aceptación, pues la reina no apoyaba en lo que ella había decidido dar su atención e incluso la instaba a involucrarse en algo más placentero. Adicionalmente, Diana solía visitar hospitales en Londres y Pakistán, en donde estaban internados niños que padecían cáncer y a los que trataba con mucho cariño. Además, aprendió el lenguaje de señas para poder comunicarse acertadamente con aquellos pacientes sordomudos que se sentían incomprendidos. Para no extenderme tanto en este punto, resumiré con que la mujer participaba en un sinfín de causas sociales y caritativas en las que no solo hacía aportes económicos, sino que también hizo uso de su poder e influencia para darles visibilidad, y como sabemos, muchas de estas causas incomodaron a la monarquía. Pero Lady Di había llegado a la realeza precisamente con ese propósito, aunque no lo descubrió sino hasta que comenzó a hacerlo. Gracias a ello, sería merecedora de muchísimos premios de gran importancia a nivel mundial, los cuales no voy a mencionar puntualmente ya que nos quedaríamos aquí horas. Sin embargo, basta con decir que debido a la magnitud de su impacto, el efecto general que sus acciones tuvieron sobre la caridad son probablemente más significativos que el de cualquier otra persona en el siglo XX. En 1984 se daba de nuevo la noticia de que los padres de Gales serían papás.
No obstante, a pesar de que Diana conocía el sexo de su bebé, que era un niño, lo mantuvo en completa reserva hasta de su propio esposo, ya que él anhelaba tener una niña y dada la experiencia de su niñez, en la que su padre estaba decepcionado de que su madre la tuviera ella y no a un varón como deseaba, se sentiría muy angustiada por contarle a Carlos que su bebé no tenía el sexo que él quería. El 15 de septiembre de ese año nacería el segundo hijo de la pareja, a quien llamaron Harry. Al recibirlo en sus brazos, el príncipe exclamaría con un dejo de frustración: «Oh, es un varón». Ver el rostro resignado de su esposo fue un trago amargo para el espíritu de quien acaba de dar a luz al gran amor de su vida. Sin embargo, Diana de cierta manera ya estaba preparada para esa reacción, aunque no para lo que vendría después al escuchar a Carlos decir «y aparte pelirrojo». Rasgo que ambos progenitores sabían había heredado de la familia de su esposa, sumado a que era una característica que quienes la poseían eran víctimas de burla al no gozar de una buena fama en su cultura. Aquellas palabras cargadas de reproche lastimarían profundamente el corazón de Lady Di, pues a pesar de que ella había sido capaz de soportar todo el desdén y falta de empatía de su esposo, que ahora lo hiciera con uno de sus hijos, terminaría por sepultar su poca esperanza de que podrían arreglar un matrimonio que siempre había estado roto. Sin embargo, el temor de repetir la historia de sus padres y que sus hijos sufrieran un divorcio no sería una opción para la mujer que, pese a que ya todo parecía haber acabado, permaneció unida a Carlos por el bien de los niños. Con William y Harry fue una madre abnegada e hizo su mayor esfuerzo por proporcionarles experiencias más amplias que las que eran habituales en los niños que pertenecían a la realeza, como por ejemplo llevarlos a comer comida rápida, también llevarlos a un parque de diversiones donde ella misma se olvidaba de que era la princesa de Gales, para volver a ser de nuevo una mujer del común que disfrutaba de jugar con sus hijos, a pesar de que su fantasía solía ser siempre interrumpida por los flashes de los paparazzi. Cuando se trataba de sus hijos, la mujer era poco flexible, así que despidió a la niñera que la familia real había designado para cuidarlos y contrataría a otra que le generaba más confianza. Además, seleccionaría las escuelas a las que los chicos asistirían y la ropa que usarían cada día. Para la princesa, ser mamá era un sueño hecho realidad, pero a pesar de todo el amor que sentía por ellos, no dejaría pasar por inadvertido el importante rol que los niños más adelante debían desempeñar en la monarquía y por ende en la sociedad, así que procuró acercarlos a la sufrida realidad de muchos en hospitales y albergues para necesitados, pretendiendo con esto inculcarles valores humanos. A medida que pasaba el tiempo, las cosas en casa no parecían mejorar. Carlos, por su parte, sentía una mezcla de orgullo y celos al ver que la mujer que había elegido por esposa y a la que había moldeado para comportarse en la alta sociedad según se esperaba de ella, había madurado a pasos agigantados y nunca lograría ver más en ella a la chica sumisa que le había interesado. De hecho, entre ambos comenzaría a surgir cierta rivalidad. Por ejemplo, cuando los dos se presentaban a dar sus respectivos discursos, la gente solía comparar el mensaje y la manera en que cada uno lo estaba transmitiendo. La sociedad misma había dejado de verlos como un conjunto para convertirlos en dos oponentes y en la mayoría de casos era Diana quien llevaba las de ganar. La prensa empezaría a darse cuenta de que la pareja no parecía estar tan unida como creyeron que estuvieron al principio. E incluso por petición del heredero a la corona, cada uno empezaría a hacer viajes relacionados a la realeza por separado para evitar las comparaciones del público. Sin embargo, aquello generaría cierta incomodidad cuando debían permanecer juntos en otros eventos sociales en los que no parecían muy cómodos al casi ya ni poder disimular la situación de distanciamiento entre ellos, como por ejemplo en una oportunidad cuando la princesa esquivaría el beso de su esposo frente a los medios de comunicación, imposibilitada ya por continuar sosteniendo una farsa. A causa de esa misma sensación, sería que en su cumpleaños número 30,
rechazaría la invitación de Carlos para celebrar una fiesta por todo lo alto en honor a la fecha y en lugar de eso preferiría pasar aquel día al lado de niños discapacitados a los que algunas de sus organizaciones benéficas representaban. Su gesto ofendería a su esposo y la situación empeoraría cuando la noticia trascendió a la prensa, pues el hecho de que el matrimonio estuviera evidentemente mal se convertiría en un tema de preocupación pública. Entre mayor era la brecha entre la pareja, más se acercaba Carlos a Camila, quien al parecer tras tanta presión era siempre su válvula de escape. Sería así como en 1986, luego de 5 años de matrimonio con Lady Di, reanudaría la relación con su amante. Diana, que siempre estaba al tanto de lo que hacía su esposo, ya que por lo que hemos podido ver muy cuidadoso no era, se enteraría de una fiesta que la hermana de Camila iba a celebrar, a la que por obvios motivos ella no había sido invitada, pero el príncipe sí. Sin importarle si tenía invitación o no, la mujer se presentaría en el evento junto a uno de sus guardaespaldas, a quien no le pudo ocultar la ansiedad al estar buscando a su esposo y al amante y no poder encontrarlos. Es por eso que le pidió que la acompañara a seguirlos buscando, pues tenía la convicción de que estaban juntos. En el sótano del lugar, sentados en un sofá, en efecto encontraría al par de amigos. En el libro Diana, Her True Story, que en español sería Su verdadera historia, el guardaespaldas relataría que Lady Di encararía a ambos, pero más puntualmente a la mujer, a quien le diría: por favor, no me quieras ver la cara de idiota. Sé lo que pasa entre ustedes y quiero que lo sepas. Ante esto, la señalada respondería con simplicidad: Diana, tienes todo lo que siempre quisiste. Tienes a todos los hombres del planeta chorreando la baba por ti. Tienes 2 hijos hermosos y maravillosos. ¿Qué más quieres? Ella le respondería sin dudarlo: quiero a mi esposo. El libro Diana, su verdadera historia, de Andrew Morton, sería publicado en mayo de 1992. El escrito contenía información privada sobre la infancia y la vida en general de la princesa de Gales, con datos otorgados por la familia y amigos de confianza. A pesar de que cualquier asunto que tuviera que ver con la mujer era bien sabido que vendería demasiado, lo que causaría más revuelo serían las revelaciones sobre lo infeliz que era en su matrimonio, las infidelidades de su esposo, sus trastornos y cómo estos la habían llevado a múltiples intentos de suicidio. Además, contaría con fotografías del álbum personal y familiar de la protagonista, por lo que eso, sumado a los detalles sobre su vida, hicieron suponer que ella le había proporcionado mucha de aquella información al escritor para publicarla. Esto, sin duda alguna, significaría un duro golpe a la monarquía, que siempre había cuidado tanto su imagen impecable, en la cual se aplicaría bastante bien la frase "los trapitos sucios se lavan en la casa", pero que ahora serían de dominio público a causa de este libro. Ante los rumores, el Palacio de Buckingham negaría tajantemente que Lady Di hubiera tenido algo que ver en la infiltración de información para ese libro, pero a pesar de ello, la sociedad continuaría dudando, ya que se les hacía difícil de creer que personas de su círculo más cercano y en quienes más confiaba Diana hubieran ventilado sus intimidades sin su permiso. Por su parte, la princesa no negaría ni admitiría los rumores y simplemente se limitaría al silencio mientras Inglaterra y la realeza ardían, ya que el escrito ocupaba directamente el número 1 en la lista de libros más vendidos en todo el país. Cuando se creía que nada podía ser peor para la realeza, en agosto de ese mismo año, 1992, el diario The Sun publicaría lo que al menos hasta ese momento sería una supuesta conversación telefónica entre la princesa y un muy buen amigo suyo llamado James Gilbey. Esta había sido supuestamente interceptada sin querer por un radioaficionado que ahora sí, queriendo, decidiría grabarla y posteriormente vender las cintas a la prensa.
En la grabación, James la consolaba, además de referirse a ella de manera cariñosa como Squiggy o Darling en múltiples ocasiones. A él, la mujer le confesaría que su vida era una auténtica tortura, al tiempo que se quejaba de las miradas que le lanzaba la reina madre, Elizabeth, es decir, la abuela de Carlos, aunque aclarando que estas no eran de odio, sino una mezcla como entre lástima e interés al mismo tiempo. Hasta ese punto, las cintas ya eran bastante importantes por sus detalles, pero lo que más causaría sensacionalismo sería el hecho de que Diana le manifestara a su amigo la preocupación de que un encuentro reciente entre ellos fuera descubierto y seguidamente le dijo que tenía miedo de quedar embarazada. Como si lo anterior fuera poco, precisamente ese mismo año, la monarquía estaría cumpliendo 40 años de la coronación de Isabel II, pero lo que debía ser una fecha de celebración estuvo empañado por todas las filtraciones a la prensa sobre los problemas dentro de su familia, lo que hacía tambalear a la realeza, que debía ser siempre concebida con respeto y admiración por la sociedad. Es por eso que el 24 de noviembre, en un discurso público, la reina etiquetaría aquel año como un annus horribilis, expresión del latín que traduce año terrible, y protegiendo su reinado y el de generaciones futuras, decidiría de forma voluntaria continuar pagando impuestos sobre la renta, poniendo de esta manera fin a más de medio siglo de exención fiscal. O sea, así de grave estaba la cosa en ese tiempo que, Dios mío, la realeza tuvo que pagar impuestos. En diciembre de 1992, la princesa y el futuro rey se separarían tras 11 años de matrimonio, pues ya no había nada que ocultar ni ninguna farsa que mantener, y en vista de que Diana ya se había encargado de ventilar sus problemas matrimoniales, Carlos decidiría que era momento de darle fin a todo, decisión que su esposa no tendría más remedio que aceptar. Sin embargo, no se divorciarían legalmente sino hasta 1996, después de firmar ciertos acuerdos, porque ya sabes, esa gente adinerada tienen muchas cosas que resolver antes de un divorcio. A partir de ese momento, las personas comenzarían a especular sobre los motivos de la ruptura, que si bien ya se podían prever, igual no estaban preparados para tan triste noticia, aunque gracias al libro Diana, su verdadera historia, todos entenderían mucho mejor los motivos y comenzarían a señalar con reproche a Carlos y a Camila, con quien, según las sospechas del público en ese momento, nosotros ahora sabemos la verdad, el príncipe había cometido adulterio. Sin embargo, hasta ese momento todo lo anterior, a excepción de la separación, no serían más que especulaciones, pues ninguna de las historias había salido directamente de la boca de sus dos protagonistas. No obstante, terminaron de confirmarse cuando el propio Carlos, en su afán de acercarse al pueblo y que éste cambiara los ojos de desaprobación con los que lo estaban viendo, confesaría haber fallado en sus votos. Con motivo de celebrar su aniversario número 25 de su investidura como príncipe de Gales, él le otorgaría una entrevista a un canal de televisión privado, en el cual harían un programa que se titularía Carlos, la persona privada, el papel público. Durante la transmisión, el entrevistador haría la pregunta que toda la audiencia esperaba escuchar, aunque no tanto como la respuesta. ¿Ustedes se imaginan el drama en ese tiempo? Uno bien chismoso y no haber nacido en esa época. Me duele. La pregunta era, por supuesto, ¿fue Su Alteza fiel en su matrimonio? Y él respondería, sí. Fui fiel hasta que tuve claro que nuestro matrimonio estaba irreparablemente roto. No les digo, hombre no es gente, hombre no es familiar de uno. Vean que el pobre príncipe solo fue infiel cuando se dio cuenta que su matrimonio no tenía remedio, pues lo normal no. Esto en palabras simples se resumía en que obviamente sí había sido infiel, pero solo cuando sabía que todo estaba terminado. La cuestión es que para el momento de estas revelaciones, él aún seguía legalmente casado, así que la confesión causaría bastante agitación, generando para algunos incluso todavía mayor rechazo hacia su persona, ya que Lady Di seguía siendo muy amada por el público.
No obstante, para otros se trataba de ser realistas, considerando que el príncipe solo había reconocido algo que al final ya era de cierto modo de dominio público. A pesar de los diferentes puntos de vista, en lo que todos sí podían estar de acuerdo fue en la humillación que aquella confesión debía significar para la princesa, quien por cierto tras la separación no perdió su título, dado que era la madre del heredero a la corona británica después de su padre, aunque sí perdió el de Alteza Real. Adicionalmente, esa misma noche de la emisión de la entrevista que había contado con tanta audiencia, se celebraría un evento de la revista Vanity Fair al que Lady Di había sido invitada. Ella, sin ignorar lo mucho que sabía que su imagen vendía para la prensa, pues como dato curioso, llegaría a ser incluso la mujer más fotografiada de su época, tenía claro que después de las confesiones de su expareja, los paparazzis esa noche más que nunca iban a estar a la espera para fotografiarla y publicarla en las portadas de todos los medios. Es más, incluso al pensar en esto, entraría en un debate interno de si asistir o no. Para Diana, el acoso de los fotógrafos se había convertido en un problema que afectaba su estado anímico y emocional al no poder disfrutar ni de lo más mínimo sin que ellos estuvieran al acecho de ventilar su intimidad. No obstante, hubo algo que cambiaría su pensamiento aquella noche, pues decidiría jugar mejor sus cartas, así que en vez de evitar a sus peores enemigos, los convertiría en sus aliados y los usaría a su favor. Hasta aquí va a llegar esta primera parte de este caso porque ustedes saben que yo amo los casos largos, pero esto es demasiado, esto es too much. Entonces no me da para hacerlo en una sola parte, pero les recomiendo que no se pierdan la segunda porque va a estar muy interesante. Vamos a saber qué pasó con el famoso vestido de la venganza de la princesa Diana y cómo después da una entrevista en la que literalmente destapa todo lo de Camila y su ex esposo, quemándolos o funándolos literalmente en una entrevista nacional cuando dijo éramos 3 en este matrimonio. Así que sí, estaba un poco repleto. Y por supuesto vamos a conocer también con muchísimo detalle cómo es que fue la trágica muerte de la princesa Diana. No me queda mucho más para decir, así que nos vemos en la próxima parte que se las voy a subir de una. No los voy a poner a esperar que una semana, 20 días, nada. Se las voy a subir de una, así que los espero por allá y no les voy a decir lo que les digo siempre de últimas en cada video porque la bendición se las doy allá, se las doy en la otra parte. Chao.